Y bien, arrancamos el programa del día de hoy y vamos a ir de inmediato con la información que tenemos para este día, no sin antes saludar a mi compañero y amigo de siempre, Marco Sánchez. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. José, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con todos. Bueno, listos para que platicamos un poco de fútbol y comenzamos hablando de lo que está pasando en el interior del equipo Real Madrid. Ha tomado la batuta el capitán también del equipo merengue, Federico Valverde, y por fin ha hecho lo que el madridismo esperaba que hiciera. Que si tanto rumor hay en las afueras de el Santiago Bernabéu sobre si Vinicius contra Xavi, que si Fede Valverde montando una cama, como si fuese carpintero, para Xavi Alonso, y que todo lo que había rodeando la semana sobre el Real Madrid, que sobre todo a mí me gusta y yo quiero siempre hacer énfasis en este detalle, que por cierto son rumores nacidos de youtubers, ni siquiera de periodistas, ni siquiera de personas informadas, no de profesionales del deporte que están allí directamente con el Real Madrid. Es una información que nace de un youtuber y que de ahí se hace mofa de todo esto y se empieza a generalizar y a decir, bueno, que sí, que Fede Valverde contra Xavi Alonso, que Vinicius Junior ya no quiere estar en el equipo. Hay medios de comunicación que toman esta información y le ponen un poquito más de pimienta y dicen también, sí, hay un grupo que son este y este que están en contra y después este y este están comandando los que están a favor. Y empiezan a inventar una serie de sandeces absurdas, pero que bueno, se necesitaba que apareciese uno de los líderes dentro del camerino y que hiciera lo que hizo Fede Valverde. Hace un comunicado, Marcos, publica que no hay ningún tipo de problema en el interior, que él está consciente que no está rindiendo como debe rendir y que quiere mejorar para entregarse como siempre lo ha hecho al equipo Real Madrid, y se cierra ese comunicado diciendo que él entiende las dificultades que está pasando el camerino perdón, la dirección técnica de Xavi Alonso y el cuerpo técnico, y que él apoya totalmente la gestión del actual director técnico de Real Madrid. Sí, bueno, creo que él como capitán era obligado, que tenía que decir algo, porque ya no era un run-run, sino que era una marea de cosas. Al final yo no sé si hay gente que se lo va inventando todo o no, youtubers, tal, pero desde luego el jugador, sea verdad o sea mentira, tiene que hacer eso como capitán, tiene que dar un paso adelante y decir, no pasa nada. Lo primero, cuando las cosas no funcionan, uno tiene que hacer propósito de enmienda. Y más cuando eres una figura clave del vestuario. No estoy bien. Y es verdad, no está bien. No está bien. O sea, no se le ve bien, no se le ha visto activo. En él se quedó retratado. Sí. Entonces, no se le ha visto como es él. Entonces, tiene que hacer propósito de enmienda, tiene que ser un buen capitán y tiene que decir que van a solucionar las cosas dentro del vestuario, que están todos a una. Eso es lo que se pide, la unión. Insisto, sea verdad o sea mentira el rumor, lo que tiene que hacer el jugador es defender y decir, vamos todos en el mismo barco y vamos todos hacia adelante. Y eso es lo que hay que hacer. Hay cosas que para mí que rodean todo esto, que bueno, las telenovelas son las que venden. O sea, es que hay que decirlo, las cosas son así. O sea, usted como televidente, usted como aficionado del fútbol, quieras o no, compra más cuando ve un titular con controversia incluida, que si yo le pongo nada más, el Real Madrid ha vencido 3-1 al Elche en su partido anterior. Usted compra más ese periódico si yo le pongo una portada que tenga controversia. Y eso es así. Entonces eso es lo que vende. Entonces los medios de comunicación hacen de todo esto una sola bola. Yo te digo por qué. Porque sí hubo una reunión de camerino en la previa del partido contra el Elche. Sí hubo una tal reunión. Los medios de comunicación subieron información diciendo de que esa reunión había sido para limar asperezas del gran lío que había entre Vinicius Junior y Xavi Alonso y algunos del camerino que están inconformes con Xavi Alonso, pero en realidad, por lo menos, yo tampoco soy el dueño, la verdad, quiero aclarar las cosas, pero a mí me comentan que en esa reunión previa que hubo a Elche, a viajar a Elche, porque fue al final del entrenamiento del Real Madrid antes de viajar a Elche, que en esa reunión lo que se habló fue que Xavi Alonso habló con el grupo y les pidió, por favor, que se desconectaran totalmente los medios de comunicación, que se desconectaran totalmente las informaciones y que se entregaran al 100% al equipo, que no pusieran atención para que estas desconcentraciones no dañaran lo que está sucediendo dentro del camerino. Entonces, es muy distinto una plática a otra. ¿Cuál se dio? Pues yo, como te digo, tampoco soy el dueño de la verdad, pero que sea una reunión en la cual, creo yo, se puedan plantear y decir, Xavi Alonso escuchar a los jugadores,
qué les gusta, qué no les gusta, qué está bien, qué está mal. Es muy distinto a una reunión de división. O sea, por completo es otra cosa. Está claro, para que el Madrid, y esto no es nuevo, ha pasado toda la vida, es un mar de noticias. ¿Qué ocurre? Y de rumores y tal, que vivimos en un mundo, ya no solo a nivel deportivo, vivimos en un mundo totalmente digital, todo el mundo está con el teléfono, todo el mundo cuenta cosas, te metes en TikTok, te metes en YouTube, te metes no sé dónde, la gente comenta, la gente vende, la gente asevera cosas y al final pues es noticia para ganar likes, para ganar seguidores, para tal, con lo cual al final el run run es continuo, pero incluso, José, es continuo. Entiendo que desde el propio entorno del jugador, a lo mejor Mina Bonamino dice, oye, pues esto tal, esto cual, la mujer de tal, el primo de... O sea, que insisto que seguro que dentro de cada burbuja de cada uno están también metiendo baza. Y mira lo que dicen de ti, este periodista ha dicho no sé qué, este ha dicho no sé cuánto. Entonces es muy complicado. Los jugadores son mayorcitos, ya saben en qué mundo viven y ellos son los que tienen que intentar ser profesionales. Saben en qué equipo están. Claro, y saber que bueno, y aparte, si hay algo realmente grave, que puede haber acusaciones graves, salir relativamente rápido para decir, oye, esto no es así, o el tiempo lo dirá o tal, pero desde luego desmarcarse y tener voz y voto y decir, mira, esto no es así. Porque si no el run run sigue, y sigue, y sigue. Yo por eso te digo que hay momentos en los que incluso, este no es el primer rumor que surge en esta temporada sobre Federico Valverde con respecto a las divisiones supuestas con Xabi Alonso. Y yo creo que aquí he puesto un ejemplo más que claro de lo que decía yo hace 3 meses atrás, cuando se hablaba de que Fede Valverde allá en Almaty se había rajado el partido, que no había querido estar en el encuentro, que aparte que había ignorado a Xabi Alonso, estaba ahí sin querer entrenar, que estaba como olvidado del partido, que estaba únicamente viéndolo. Yo dije, si esto fuera realidad, 2 cosas. En primer lugar, me pones un video que dura 6 segundos. Entonces, sí, bueno. ¿Qué me dice a mí que después de esos 6 segundos Fede Valverde no se puso a correr o a calentar? O sea, no me grabaste un video de 1 minuto y medio, de 2 minutos, de qué sé yo, que de Federico Valverde haciéndose el tonto ahí a la orilla de la cancha. Me grabaste un video de 6 segundos y me decís que con ese video Fede Valverde no quiso entrenar ese día porque no quería jugar. Desobedece. Aseverando, claro. Y después que había desobedecido y que estaba en contra y todo eso. ¿Qué pasó? La afición decía en aquel momento, ¿por qué Fede Valverde no sacó un comunicado aclaratorio? Y yo dije una cosa que hoy la confirmé ayer, que fue, si no le saca el comunicado, si no lo aclara, es porque realmente no pasa absolutamente nada. Porque no, cuando el río suena, dices porque piedras trae. Si en ese momento no sacó un comunicado y no dijo, mira, lo que pasa es que no, es porque le dio la misma importancia que creo que le di yo, que yo dije, es un video cualquiera. Eso fue un poco más tontería. Es una tontería y no me van a decir a mí que Fede Valverde está haciéndole la cama a Xavi porque no, ese partido se puso las manos detrás de la espalda y estaba viendo una jugada así. O sea, eso puede pasar en cualquier momento y lo hacen todos los jugadores. Entonces, ahora que sale el comunicado, me parece a mí, ya ven la situación en el camerino más grave, porque ya se está hablando, y repito, es que hubo un diario nacional que publicó nombres y apellidos de futbolistas que estaban a favor y otros en contra. O sea, como si hubiese 2 grupos distintos dentro del camerino. Entonces aquí ya me vale la pena a mí una aclaratoria que me parece, como decís, importantísima, de decir, ok, las cosas están bien, pues tranquilicemos y rememos todos hacia el mismo. Es capitán y considero que tiene que hacerlo. Bueno, y ahora, sobre todo, refrendar en juego y en lo que es en victorias, ese cambio que requiere el madridismo para que el equipo, bueno, pues que si retomamos un poco el partido de Grecia, de Atenas, hubo momentos de destellos brutales en ataque y de momentos extraordinarios con unas desconexiones defensivas alarmantes y preocupantes. Entonces el Madrid sí encaja esos tecnicismos a nivel táctico, a nivel de presionar, a nivel de combinativo de muchos jugadores. El Madrid va a tener muchas más opciones de sacar ahora los puntos, que es lo que tiene que ir haciendo. Ahora, hablando precisamente de ese partido, yo pues lo he comentado extra cámaras, de hecho también en algunas conexiones que hice para medios internacionales, hablando después de ese partido, yo tengo no sé, es mi forma de ver el equipo, pero creo que hay mucha gente que lo comparte. De hecho, recibí varias respuestas y todo en redes sociales sobre este mismo tema que planteé. Para mí, el medio campo del Real Madrid en el partido contra el Olympiacos, el equipo que abre ofensivamente, el medio campo para arriba, ese es el equipo. No hay que tocarlo.
Y lo dije en el momento que, antes de cuando estaba lesionado todavía Jude Bellingham, y que solamente el Real Madrid estaba jugando así, a mí me gustaba cómo estaba jugando y yo decía, este es el equipo, Xavi, no lo toques, ese es. Y después cuando hizo cambios yo dije, bueno, equipo que gana se respeta, no hay que tocar la alineación. Pasó, falló. Y de ahí todos los resultados negativos que han venido en adelante y el falta de funcionamiento ha sido cuando se cambió el esquema de futbolístico. Ahora, se respetó nuevamente en Olympiacos, claro, porque hay bajas, porque Jude Bellingham no está al 100%, porque había Tchouaméni tenía que estar defendiendo porque hacía falta de centrales, por todo lo que quieras. Pero se volvió a retomar a Camavinga con Federico Valverde, Arda Güler, Tchouaméni por ahí también en ese medio campo de 4, que me parece a mí es lo más fructífero para Real Madrid, porque le das la libertad a Arda Güler de crear, de realmente ser un cerebro, de realmente ser un futbolista, un 10 pues, para crear fútbol, armar juego y generalizar dentro del campo la cantidad de volumen de juego ofensivo que se va a crear. Y tenés arriba a dos armas libres, letales, las dos, que son Vinicius Jr. y Kylian Mbappé, sí, que para mí parece mejor. Entonces, a mi punto de vista, yo digo, el Real Madrid juega mejor sin Jude Bellingham. A ver, el tema es que, José, es complicado porque va por dos caminos. Uno, qué jugadores tienes perfectamente a nivel físico y entonces a partir de ahí el puzzle te sale o no te sale. Y luego el rival. El Olympiacos es una verbena, o sea, a nivel defensivo, sí, es que había jugadores que tú los veías y dices, pero si es que hay gente en los bares que yo me encuentro así con esa panza o con estas cañitas ajustadas que te dices, pero este tío ¿qué hace? O sea, veías cosas un poco extrañas, ¿no? Y era eso es lo que tenía. Es cierto que antes del partido se había comentado en medios periodistas deportivos habían comentado que Jude Bellingham tenía una sobrecarga, pero luego resulta que juega en el minuto 60, sí, entonces no cuadra. ¿Quién ha mentido ahí? Quiero decir, tú no puedes decir que tiene una sobrecarga y luego en el minuto 60 sale el jugador, se está lesionado, con lo cual no había sobrecarga, era mentira, con lo cual es algo táctico, con lo cual es algo que es una señal del entrenador que está diciendo, a mí ahora Jude me molesta, o sea, es decir, voy a poner otros que funcionan bien, pero de Camavinga sale otra vez tocado, sí, como de costumbre y tal, y bueno, ya pues te va cambiando, pero bueno, es que el Madrid... O sea, luego tuvo defensivamente los errores que tuvo, pero arriba tuvo luz a raudales con un Vinicius excelso, porque sí, estuvo a un nivel desde lleva mes y medio en el que no ha hecho ni gol ni asistencia. Y ayer, el otro día tuvo 2 asistencias, se fue 8 veces en regate, disparo, o sea, fue el Vinicius que el Real Madrid y el madridismo quiere. Y luego, por supuesto, Mbappé, que hizo un póker. Es que hacer un póker en Copa Europa es el primer jugador de la historia que marca 4 goles fuera de casa. Sí. ¿Vale? Fue el segundo hat-trick más rápido de la historia de la Champions League, después del de Salah por 27 segundos, creo. Es decir, eso hay que tomarlo como una alegría para el madridismo, que esos jugadores combinen y que vuelva Vinicius es lo mejor que le puede pasar al Real Madrid, porque hay un abismo entre el Vinicius que vimos en Elche, sí, y 3 días después en Atenas. En Atenas, sí. O sea que es él el que tiene que cambiar. Pero es cierto que, bueno, pues sin Jude el equipo combinó muy bien. Pero también falta Franco Mastantuono, que es un jugador que le da brega, que le da fuerza, que le da mucho brío también al Real Madrid. Entonces, bueno, en función yo creo que de las piezas que tiene, Xavi va eligiendo, pero desde luego si estaba para jugar y no lo puso, pues a lo mejor ¿sabes qué pasa? Que se juega mejor sin Jude. Exacto, es que hay muchos comentarios de gente que dice, por ejemplo, que valora lo que acabas de decir al principio, de que dependiendo del rival. Claro, pero es que no hemos visto a Xabi Alonso probar sin Jude contra clubes grandes. No. Cuando ya vas contra un club grande, entonces cambias la liga y pones a Jude. Y al final, ¿y qué ha pasado? Pues, o sea, los resultados no acompañan. O sea, ibas con el equipo bien, jugando con este medio campo hasta antes del Metropolitano. Sí. Y en el Metropolitano decides, va Jude. Meterlo con y de repente, goleada. No y después, otra vez, contra los pequeños, se puede variar y todo eso, que hay que darle minutos a Jude y que Jude y Pero el equipo ha estado no convenciendo, con un funcionamiento, pienso yo, no sé, incompleto. A mí me deja inconforme realmente ver al Real Madrid cuando juega los últimos 5 o 6 partidos que ha tenido el Real Madrid y ha estado Jude Bellingham. Yo no digo que el Real Madrid deba prescindir de Jude Bellingham, no digo que Jude Bellingham sea un mal jugador, de hecho es uno de los 5 mejores futbolistas del mundo, fácil.
Jude Bellingham. Y si está al 100%, puede ser uno de los 3 primeros del mundo. Estando al 100%, sí, estando al 100% puede ser uno de los 3 primeros del mundo. Sí. Pero hay que encontrar la forma o el funcionamiento o el esquema. No sé si, por ejemplo, volver Xabi Alonso a lo que hacía en Alemania y poblar el medio campo con 5, no sé, o sea, dar un poco más de libertad, porque es que el punto clave aquí es Arda Güler. Porque a Jude Bellingham es que Jude Bellingham se enoja o no le gusta jugar por la banda, porque cuando le tiran por la banda no le gusta y se lo hizo saber a Xabi Alonso. Si no le gusta, que no juegue. Porque hay un jefe, hay un entrenador. Yo no le voy a decir al gerente de la empresa mía, yo le voy a decir, ¿sabe qué? Es que a mí no me gusta hacer cuentas, entonces a mí y soy contador, a mí no me gusta esto, entonces pues no trabajas, punto. O sea, el jefe te dice dónde vas a jugar. El entrenador te dice dónde vas a jugar, porque es a lo que beneficia al equipo, no a como te guste, sino que le pregunten a Fede Valverde. No le gusta ser lateral, ha jugado de lateral. Sí. Entonces, a mí, el jugador que más me parece importante para Real Madrid actualmente es Arda Güler. O sea, me pueden decir misa de todos los demás, pero a mí el que más importante me parece es Arda Güler. A ver, indudablemente Arda Güler es el que tiene que llevar la manija, pero de luego el jugador que hay una polémica es Mbappé, ¿no? Sí, pero me refiero a importante porque en el esquema, ese reloj central. Exactamente. Ahí sí estoy de acuerdo, pero de nuevo, para mí el jugador clave es absolutamente Real Madrid, es Kylian Mbappé, que fíjate qué respuesta y qué sacada de tono hizo, bueno, pues con un periodista reconocido que le decía lo de la dependencia, y él se lo toma mal. Lo que pasa es que yo le doy la vuelta a la tortilla y me parece algo muy positivo a nivel de que me parece un jugador de equipo, de galones. Sí. Que es como diciendo, no me digas que el Real Madrid, el club más grande de todos los tiempos, tiene dependencia de mí, porque entonces estás haciendo de menos al rival, a mis compañeros. Sí. Yo lo interpreto así. Mbappé es un capitán sin brazalete. Totalmente. Eso es. Totalmente. Pero es que los números, y él lo sabe, claro, es tremendo, José. Es el 55% de los goles de Real Madrid los mete Kylian Mbappé y en Champions el 75%. O sea, que no es que no haya Kylian dependencia, es que hay mega Kylian dependencia. O sea, es una locura. Pero me parece muy bien la respuesta a nivel de... Madura. Pero como diciendo, que yo soy lo que soy por estos. Eso es lo que a mí me gustó de él. Sí. Y eso es lo que me parece que hay, que va habiendo cicatrices en el vestuario que quizá... A lo mejor, ojalá el punto de Atenas sea un punto de inflexión del Madrid para que esas cicatrices se vayan ya quedando cada vez más duras y vaya pasando, porque parece ser que los jugadores se han dado cuenta, y con este comunicado de Fede Valverde, de limar las rencillas, porque claro que hay rencillas en todos los vestuarios, que es sentarse a hablar, dejarse de polémicas y remar todos en la misma dirección. Sí, pero yo estoy de acuerdo también en eso. De hecho, yo decía... últimamente, porque en Elche, por ejemplo, quise tomar la palabra para hacerle pregunta a Xabi Alonso, y esa era mi pregunta precisamente, pero bueno, en Elche sucedió anormal, porque casi en todos los sitios el Real Madrid ni siquiera hablan, los jugadores no hablan, ganen, empaten o pierdan, los jugadores de Real Madrid son una tumba, no hablan, a menos que sea en Champions, porque ahí es obligatorio. Sí, es obligatorio. Ahí la UEFA te obliga a hablar, entonces... Que me parece bien. Mandan, sí, claro, debería. Bien. Es que es un respeto a la afición y a la prensa. Al consumidor. A la prensa y a la afición. La afición también quiere escuchar lo que dicen. Pero en la Liga, pues cada equipo decide, y el Real Madrid es el único que nunca manda a hablar a zona mixta. Es raro, una vez cada 4 o 5 partidos mandan a uno, y de ahí nadie más. Los demás clubes mandan 2, 3. Es una pena porque es bonito. ¿Qué pasa? Que no quieren polémicas, pero es que, bueno... Y lo otro es que en la conferencia de prensa de Xabi Alonso en Elche solo se respondieron 5 preguntas. Fíjate. O sea, es como este. Ok, esta es la última, ya, nos vamos. Como diciendo, si hay más... Sí, hay más rueda de molino. Entonces, pues bueno, ¿qué pasó? Yo quería preguntarle eso precisamente a Xabi Alonso, decirle, bueno, ahora sí podemos aceptar que hay una Kylian dependencia, porque para mí sí el Real Madrid depende de Kylian Mbappé, aunque se diga que no. El jugador obviamente lo va a decir que no, porque es un respetuoso, porque es un maduro, porque es un capitán sin brazalete, es un jugador completo. Actualmente es el mejor jugador del mundo por diferencia. No por los goles que mete, es por diferencia. Es determinante, es importante, mete goles, asiste, apoya al grupo, lo ves gritándole a sus compañeros todo el partido, motivando. Encima es un deportista
es ético, todo, lo tiene todo para ser el mejor jugador del mundo. Pero fuera de eso, al entrenador sí le tiene que caer la moneda también, de entender que cuando no esté Kylian Mbappé o cuando no ha estado Kylian Mbappé, no ha anotado, el equipo ni siquiera gana. Entonces, un equipo como el Real Madrid no puede llegar al punto de depender de un solo jugador para ganar los partidos. Es que si haces esa pregunta, a ver qué te contesta Xavi, porque es que le va a molestar, porque es eso, es ensalzar a un jugador en detrimento de los otros, porque el día que no esté es como diciendo, yo como entrenador no sé funcionar un equipo sin que este tío me salve el culo. Y eso entonces, sí. Ese es el tema, ¿no? Y el Madrid tiene que trabajar en que haya muchas más alternativas y debería haber salido más Gonzalo y debería meter más en rueda a determinados delanteros. Endrick parece que no cuenta porque parece que está Endrick porque con se el va, Lyon, sí. Pero Gonzalo está allí. Por eso, entonces, el Madrid tiene que tener más flujo en ataque y más bueno, pues impacto a nivel de otros jugadores de cara a gol. El Madrid además no suele disparar mucho fuera del área. Al final todo se centra en si se va Mbappé o si hay un remate, pero es verdad que el Madrid creo que tiene que hacer mucho más impacto. Ya Fede Valverde incluso casi ni dispara. Sí, sí. Es decir, cuesta mucho. Ojalá tome las riendas de ese tipo de futbolista que antes era Fede Valverde, por ejemplo, Franco Mastantuono, que también tiene una muy buena pegada a media distancia, sí, claro, que es muy bueno para esto, que lo hacía mucho en River también. De hecho, los tiros libres también, obviamente es por cuestión de jerarquía en el Real Madrid. Sí. Tanto la capitanía como quien hace los tiros libres es cuestión jerárquico en el Real Madrid. No lo hace porque este chico viene llegando y le pega bien, no le van a dar los tiros libres. No. Pero también es muy bueno en eso. Y ojalá que este tipo de cosas empiecen a suceder por el funcionamiento que el equipo puede ir encontrando. Franco yo creo que regresa. Por cierto, había un rumor por ahí que me preguntaron de varios, me escribían por ahí de diferentes peñas. Me hicieron la misma pregunta y me extrañó porque realmente yo no había escuchado la información. Había un rumor por ahí, al parecer, de que Franco Mastantuono estaba siendo convocado para el Real Madrid Castilla, para los partidos de Real Madrid Castilla, y que incluso para este próximo encuentro ya estaba como que, pues yo digo, no, o sea, eso no está pasando. Aclaratorio, porque me lo hicieron 3 peñas diferentes, entonces algo surgió por ahí, algún rumor. Sí, pues lo aclaro, no ha pasado. No. Franco Mastantuono no va a jugar con el Real Madrid Castilla. Y yo creo que es más inventar un poco de todo, como con el hecho de decir, tal vez, como Franco no está de acuerdo con Xabi Alonso, lo están mandando al Real Madrid Castilla. No va a pasar. De hecho, creo que va a volver a la convocatoria ahora para el Girona. Y pues bueno, que ya está entrenando con normalidad y todo, así que poco a poco lo iremos encontrando nuevamente a Franco Mastantuono. Por cierto, Marcos le ha hecho un reconocimiento en Real Madrid a uno de los grandes futbolistas de la historia, porque hay que decirlo con letras mayúsculas, del Real Madrid, Toni Kroos. Sí, bueno, en realidad José, le ha impuesto en Alemania la orden, la cruz del mérito, del orden, bueno... que es como que a David Beckham lo hagan Sir. Como un Sir, efectivamente, exacto. Pues de la República Federal Alemana le ha condecorado con esa distinción máxima, y él quiso que se hiciera en Santiago Bernabéu. Real Madrid puso la casa. Y entonces con el embajador alemán y con todo, pues es un acto meramente alemán. De hecho, el jugador no sabía si habla en alemán o en castellano. pero bueno, pues Toni Kroos ha recibido esa excelentísima distinción que no es habitual a nivel de una persona a nivel deportivo, porque no hablamos de méritos deportivos, sino que sea una persona que trasciende por sus valores, por su... Bueno, pues en Alemania dicen es una persona que es un orgullo para la nación, con lo cual enhorabuena para Toni Kroos, que nos encanta que sea una persona que esté vinculada a Real Madrid, que esté vinculada a la ciudad de Madrid y a España, porque es una persona extraordinaria. ¿Será madridista? Pues que te vayan a entregar la máxima distinción de tu país, y que digas, bueno, está bien, me la entregan, pero por favor en el Bernabéu. Sí, bueno, claro, vive aquí en Madrid, él es feliz, y además él lo ha hecho, fíjate, es que es coherente para todo, porque dice que esa distinción, esa excelsa distinción la obtiene por lo que ha hecho en ese escenario. Con lo cual dice, bueno, pues tengo que recogerla aquí, como dando gracias, que sin esto se dio, o sea, yo no lo hago, ¿no? Así que enhorabuena a Toni Kroos, desde luego, desde Somos Cracks, porque es una distinción, oye, pues excelsa y maravillosa. Tiene una academia deportiva, futbolística extraordinaria, no solamente acá, sino que también en Alemania. Sí. Es una persona que ha seguido vinculado por ahí y que al final, pues en algún determinado momento, seguramente, creo yo, es de esos que va a regresar a la casa en algún momento, al Real Madrid.
¿por qué no? En algún determinado momento trabajando con los chicos o algo, porque lo veo mucho y lo veo bien acerca de los niños y de preparar jóvenes para esto. Que cuando una leyenda entra a un vestuario, tú te puedes imaginar a un Castilla, un tal, que entre Toni Kroos, pues es que no suenan ni las bisagras de la taquilla. O sea, todo el mundo se calla como diciendo, este hombre. Y eso es muy importante, ¿no? Bueno, pues que las voces autorizadas, las leyendas, puedan hablar. Que, por cierto, fíjate, hilo a esto, y el otro día vi unas declaraciones de Jordi Alba, que pegó una rajada brutal sobre lo que hemos estado aquí comentando tantas veces sobre Lamine Yamal, que no merece el 10 y que hace demasiadas tontunas, que habla demasiado, que está fuera focos y tal. Me refiero, pues Jordi Alba es una voz autorizada dentro del barcelonismo, un jugador con su ADN, un jugador muy reconocido en la historia y que pega esa rajada porque él le da la gana. Y le dice, pues mira, ahora voy a decir esto. Este tipo no merece el 10. Y mete un ostión porque me parece adecuado además. O sea, no lo dice a cualquiera, lo dice alguien que ha estado en ese vestuario, que ha ganado títulos. Y que estuvo con un 10 porrillo, de verdad. Y que estuvo con Leo Messi, claro. Entonces, fíjate lo que son las voces, que he querido hilar de decir, bueno, es que es lo que las voces autorizadas hablan, pues hablan con razón. Y hay que escucharle, José. Definitivamente, y eso es importantísimo. Y bueno, y en ese tema, en el Barcelona, es un tema que es cansino, porque yo lo he dicho también muchísimas veces. De hecho, hace poco lo mencioné también en una nota, que yo decía, a mí me parece que a este chico lo han ensalzado demasiado y han creado un monstruo que tiene posibilidades todavía, porque está muy chico, muy bueno, de cambiar, tiene posibilidades de cambiar, pero mentalmente está salido de sí. O sea, mentalmente no está por el camino correcto para nada. O sea, el camino correcto es a la izquierda y el hombre está a la derecha. Bueno, o sea, está muy lejos del camino correcto, de la mentalidad que debe tener un jugador de su calibre. Y que esto puede echar a perder, incluso puede llegar a ser tan grave que puede echar a perder su carrera. Porque las cosas como son, las desconcentraciones que está teniendo, hasta sus compañeros las sienten, porque se desconcentra y se fija más en otras cosas que en lo futbolístico. Y desde Barcelona llegan críticas que no ganan a ningún equipo grande y que el otro día el Chelsea le pasa por encima y Cucurella, que es un jugador extraordinario, se lo comió con patatas. Entonces, bueno, pues desde Barcelona la gente, bueno, pues no es tonta y muchos dicen, oye, es que con partidos importantes... Y Nuno ni hablar. Nuno ni hablar tampoco, no lo puede ver ni en pintura Lamine Yamal a Nuno. Entonces, bueno, pues estas cosas pasan, pero bueno. Bueno, ahí está. Continuamos un poco de información y bueno, y hablando de Nuno y de Portugal y todo esto, comentar un poco también la selección sub-17 de Portugal ha hecho un hito, es histórico, es el primer título mundial para la selección nacional de Portugal, lo ha logrado a nivel sub-17, es una etapa de crecimiento, es una etapa de desarrollo en la que una generación de futbolistas debe ser de mucho cuidado para esa federación, llevarles en el camino para poder realmente preparar un futuro prometedor para las diferentes selecciones nacionales, sub-20, sub-23 en Juegos Olímpicos y luego selección mayor. Claro, es muy pronto para decir, esta es la nueva generación dorada de la selección de Portugal, pero a sabiendas del trabajo que se ha venido haciendo en Portugal para el crecimiento del fútbol en los últimos años, esto es importantísimo. Enhorabuena, la selección de Portugal es la nueva campeona del mundo a nivel sub-17. Tremendo, efectivamente, enhorabuena. Esos que están haciendo muy bien las cosas. Es el foco que ha dejado Cristiano Ronaldo cuando ensalzó y aupó a su país y dijo, es que aquí tenemos mucho mimbre para ser campeones y lograr grandísimas cosas. Efectivamente, cuando uno es campeón sub-17 significa que se hacen muy bien las cosas, que se trabajan muy bien las canteras del Oporto, del Sporting de Lisboa, del Benfica, del Braga, de muchos equipos que aportan. El jugador del Oporto ha sido el mejor jugador del Mundial. Ayer ganó 1-0 con un jugador del Benfica, Marsal, que creo que es el que marca el gol. Bueno, estamos hablando de que, fíjate, en el Mundial quedó Austria segunda, Brasil quedó cuarta, Brasil, que era la favorita, que siempre en categorías inferiores, con estos vídeos que siempre vemos de uno que hace 6 sombreros y mete 7 goles y tal de medio campo, al final luego resulta que lo que estamos viendo es lo que luego pasa en el futuro, ¿no? De aquellos barros estos lodos, es decir, Brasil no está llegando ni en categorías inferiores cuando generalmente reinaba, pues esto significa que en el futuro lo que estamos viendo con la Amarela ahora, que no está carburando ni de lejos. Y por eso estamos viendo que Portugal va hacia arriba.
Sí. ¿Por qué? Porque no solamente tiene una generación brutal de futbolistas, sino que además por debajo los tiene. Se está trabajando. En su momento también, o sea, hay que decirlo, hay países que trabajan muy bien las inferiores, pero hay un espacio de tiempo entre los 20 años y ya la adultez a nivel futbolística en la que se pierden los futbolistas o se pierde ese trabajo probablemente para llegar hasta allí. Uno de los ejemplos es México. México es una selección nacional que ha sido campeona sub-17, ha sido campeona mundial sub-20 también, o sea que han sido campeones del mundo en categorías inferiores, han sido medalla de oro en Juegos Olímpicos, o sea que hasta sub-23 todavía han llegado a finales del mundo y todo, pero en la selección mayor nunca pasan al quinto partido, o sea, es una selección que a nivel inferior lleva siempre el mismo trabajo, pero a nivel mayor el quinto partido siempre es como el obstáculo de la selección mexicana, es una decepción. Entonces, digo, hay muchas selecciones que hacen una cosa y no hacen la otra. Hay otras que son benditas, como Brasil, que por su terreno y por todo lo que quieras, pero que ahí brotan futbolistas. Sí. O sea, que allí dice, y es cierto, hay muchos memes y esto que dice, a mí me da miedo viajar a Brasil porque me da terror llegar y que alguien me diga, ¿dominamos? Sí, porque te humillan, o sea, es imposible. Ahí las mujeres dominan el balón como los mejores futbolistas del mundo, los niños lo hacen igual. Es una condición extraordinaria, pero hay algo que está pasando en la actualidad que siendo los mayores productores en el mundo de futbolistas, actualmente no tengan una selección competitiva. Es lo que estamos hablando, que el mundo del fútbol ha mutado a algo físico, táctico y tal, y parece ser que las condiciones naturales que han tenido los jugadores brasileños de pura fantasía y tal se ha quedado como bastante atrás, 2 pasos más atrás, sí. De que le resta velocidad al ritmo del juego actual. Entonces, pues eso, no tiene un Vitinha ni por asomo Brasil, sí. No lo tiene, no tiene a determinados jugadores. Fíjate que les falta, que siempre ha destacado por no tener buenos porteros y tener excelsos delanteros. Bueno, pues el delantero ahora mismo de Brasil es Richarlison. Richarlison es un buen futbolista, obviamente, pero no es un estilo Tafarel, no es un estilo Dida, no es un Julio César. No. A nivel de porteros, ¿no? Pero, y luego arriba, pues efectivamente. No, pero me refiero a nivel de portero, no hay un... Sí. No hay por ejemplo, en la actualidad tenés Alisson, estás, por ejemplo... Ederson, el de City. Bueno, el de City, que no está en el City. Pero vamos a lo mismo, no tenés un Tafarel, no tenés un Dida, bueno, en las laterales igual, ya no existe aquel Roberto Carlos, ya no existe el Marcelo, no hay un Cafú, o sea, no tiene esas figuras, esos jugadores emblemáticos ni arriba ni abajo, que a día de hoy te sean determinantes ni siquiera en los clubes en los que están. Sí. Creo que el último que podríamos mencionar de ese estilo será Neymar. Sí, bueno, Neymar, pues bueno, es un jugador que le ha perdido la fiesta y que no ha cuidado su físico. Es un hombre muy de cristal, pero nunca le ha cuidado su físico. Sí, pero que hasta su momento, cuando estaba en su punto, era un jugador es ese estilo que todavía de los brasileños prime, claro, exacto, prime que podemos tener. Pero bueno, ahora mismo Vinicius tiene que recuperar ese banderín de Dios soy aquí la luz y el foco y el que guía, pero bueno, es que la selección brasileña, pues eso, que se está quedando muy atrás y que en un mundial pues que te queda cuarta sub-17 y eso es una cosa grave. Y que normalmente también, esta es otra, que a nivel sub-17 y sub-20 es la selección que más, igual que a nivel mayor, que más campeoniza. Entonces, o sea, es una selección que se ha estado echando a perder de mil formas. Hay futbolistas que también para mí, cuando llegan al punto más alto, no sé, o sea, tal vez es un tema mental lo que está pasando actualmente en el futbolista brasileño, porque Adriano, y te puedo decir así varias estrellas, Ronaldinho, cuando ya llegan al punto de madurez más grande, a donde están en el podio, en lo más alto, a los 29 años, por ahí aproximadamente, le pasó a Neymar Jr. también, se echan a perder mentalmente, o sea, como, no sé, es como cuando las estrellas de la música llegan a un punto tan alto que de repente dicen, y caen en las drogas, en el alcohol y otras cosas, porque ya lo tienen todo. Les falta ese hambre de cristiano, ese hambre de decir, yo quiero continuar reinando y demostrando que soy el mejor. Es como que efectivamente... Ronaldinho lo dijo, se aburrió de jugar al fútbol. Es increíble. Y dijo, a los 29 años prácticamente se retiró, o sea, jugaba al fútbol, estaba en la cancha, pero se había retirado, ya caminaba, ya lo veías como... Son de mecha corta. Igual. Son de mecha corta. Aprovechan mucho ese timing pequeño
pero una carrera deportiva es largo y requiere estar siempre. Y ahora más, ahora cada vez son más largas. No quieren estar siempre tan a nivel físico, que es como uno triunfa, ¿no? Un Modric no está ahí solo por talento natural, José, sino porque el hombre con 40 años está todo el día machacándose en el gimnasio, está comprometido, le da igual que juegue con el Bolonia, que con el Como, que con el Bari, que con el Leganés, que con el... O sea, un futbolista profesional tiene que retroalimentarse y continuar siempre amando la profesión que hace, liderando a sus compañeros y rindiendo en el campo. Si todo esto te falla y estás a otras cosas, eso influye. Bueno, nosotros también influimos, pero tenemos que irnos en este momento a la pausa. Cuando regresemos vamos a tener todavía más información. Además, hacemos un análisis, Marcos, de la Liga Española, la Liga Inglesa. Los resultados de Europa League. Ahora con esto. Vamos a la pausa y regresamos con más. Bien, regresamos de la pausa, continuamos con más información y bueno, platicar un poco también sobre esto. Hoy es la ida de la final de la Nations League que se juega hoy en Alemania, es en Kaiserslautern, sí. Se va a jugar la ida de la final y el próximo martes es la final de vuelta que se va a disputar acá en el Estadio Metropolitano. España, la vigente campeona de la Nations League, enfrentando a la selección de Alemania. Por cierto, allí estaremos también presentes con cámaras y micrófonos de Somos Cracks para poder hacerles una previa, un durante y después del partido, un análisis de lo que suceda en esa final de la Nations League entre la selección de España y la selección nacional de Alemania a nivel femenino, Marcos. Sí, bueno, así que todo lo mejor para España, que tiene pinta, va a ser duro, pero tiene pinta de que va a ser la favorita y esperemos que la que campeone. Yo creería que sí. Es así que bueno, sobre todo la vuelta jugando con el calor del público en el Metropolitano, que seguro que hay una entrada excepcional. Hoy ya habían dicho que tenía Alemania que suele tener 35.000 entradas vendidas, así que bueno, pues todo lo mejor para la selección española, porque los éxitos pues siempre son bienvenidos. Ojalá que esté lleno también el Metropolitano, seguramente de apoyar también el Metropolitano. Seguro. La selección de España femenina para mí es la Brasil de los 90 masculino. Esa selección que es dominante. Por ejemplo, Brasil estuvo en la final del 94, el 98 y del 2002. Y de esos tres ganó 2 títulos en ese mundiales en ese tiempo, en 1994, que se la gana a la selección de Italia con aquel fallo de Roberto Baggio, que por cierto ya al final, recordadme que quiero hablar de este tema, Roberto Baggio hace unos instantes también, hace unas horas atrás, tuvo un momento muy, podríamos decirlo, icónico, que quedará en la memoria, porque 30 años después sigue pidiendo disculpas por errar ese penal, le sigue doliendo igual. Quiero comentarlo al final del programa. Pero bueno, te decía, y después la final del 2002. Entonces, pues es una selección muy dominante y esta selección de España femenino, para mí tiene la mejor generación de futbolistas que yo haya visto a nivel femenino, más que aquella Brasil de Marta. Es que era más sobre todo su figura, era ella y tal. Y era una jugadora que me parece a mí en aquel momento también, con la falta de madurez que había en el fútbol femenino, era muy distante del resto. Ella sola podría driblarte a 10 futbolistas y meter el gol. Es que lo que ha cambiado la profesionalización del fútbol femenino es que ahora ahí, bueno, todo es muy complicado. Incluso ahora hay un trabajo detrás. Hay un trabajo y dentro de la selección alemana va a ser un rival, entiendo que dificilísimo, con lo cual va a ser una final muy bonita para los amantes del fútbol femenino, así que... Marcos, yo estoy dentro de los que apoyo la moción de que haya igualdad siempre, no solamente a nivel de fútbol, en deportes, sino que en general, que le existe en la actualidad, gracias a muchas leyes y muchas cosas que se respetan en la actualidad entre el hombre y la mujer. A nivel futbolístico, yo también creo que el fútbol femenino tiene una igualdad con el fútbol masculino. Están las mismas competencias, están los mismos tipos de torneo, la misma preparación, lo mismo, pero claro, a nivel económico, que es donde están los márgenes, donde las chicas están exigiendo tener las mismas, o sea, lo cercano o igual a lo masculino, creo que allí es donde tenemos que poner un alto y explicar el por qué. Porque no es que haya favoritismo en el hombre, es que el fútbol masculino produce 100, por ejemplo, voy a poner números, nada más. El fútbol masculino produce 100 millones, entonces los futbolistas del fútbol masculino
ganan 10, 20, 30 millones. Si el fútbol femenino produce 15 millones, pues no pueden ganar las chicas la misma cantidad que los hombres. Yo soy muy nadalista y Rafa Nadal hizo la explicación perfecta en aquella rueda de prensa tan viral y que se sigue viendo años después sobre el tema de que claro que le parece bien que las mujeres estén a todos, ¿no? Es que o sea, ¿a quién no le parece bien que haya una profesionalización, que haya un cuidado y que haya una estructura como Dios manda a nivel deportivo? Sino que él a lo que se refería, y lo explicó perfectísimamente en esa rueda de prensa, es que tú tienes que ganar en función de lo que generes. Y él ponía el ejemplo, que fue un zasca elegante, brutal y sobre todo dio en la diana. No, no es así. Es un proceso de trabajo y no va a ser de un año a otro. No va a ser en 5, en 10 años. Es un proceso. El fútbol masculino lleva a nivel profesional desde los años 1900. Entonces, o sea, estamos claros de que lleva más de 100 años el fútbol profesional masculino. Sí. Y el fútbol femenino lleva una década, un poco más, de fútbol profesional femenino. Entonces, no puedes aspirar a brindar el mismo espectáculo, porque no lo es. El fútbol femenino y el fútbol masculino son dos cosas distintas. Sí. Y no digo que sea malo, pero que a nivel profesional no luce igual a nivel visual. Yo veo un partido de fútbol femenino y veo errores que cometen los masculinos a nivel infantil, claro, que lo cometen a los 14, a los 15 años, cuando no han aprendido a hacer algunas ciertas cosas, y todavía lo siguen cometiendo en copas del mundo y selecciones grandes. Entonces, quiere decir que falta trabajo, no es que sean malas, porque son muy buenas y a nivel profesional hay jugadores extraordinarias, por ejemplo, Alexia Putellas, Aitana Bonmatín, Aitana, o sea, muchas futbolistas extraordinarias. Y en la historia han existido también Mia Hamm, Marta, muchas, pero falta trabajo y cuando el trabajo se vaya dando, el consumismo va a llegar a mayor nivel. Sí, para mí lo importante en todo esto es que, como todo en la profesionalización de un deporte, tiene que nacer desde abajo. Es decir, que si las niñas quieren jugar al fútbol, que puedan, que no haya discriminación, que haya ligas para ellas, que haya árbitros, que los árbitros estén bien pagados, o sea, que toda esa estructura esté bien montada. El apoyo en general. Que haya oportunidades, que no haya discriminación y que haya esa seguridad. Eso es lo primero que tiene que haber. Y luego en esas capas, en esos estratos, irán poco a poco creciendo esas ligas e irán dando frutos a nivel profesional y que una jugadora de segunda división y que la fiche no de primera pueda vivir de ello. Eso es lo bonito y lo importante. Exacto. A partir de ahí, José, las personas elegirán y el telespectador elegirá si te gusta el fútbol femenino o no. A mí no me gusta y me parece fantástico que esté. Igual que el baloncesto femenino, me encantaría que hubiera ligas. Y, o sea, que estuviera más dotado, que el Real Madrid tuviera, o el Barcelona y tal, y tuvieran sus secciones femeninas. Me parecerá fantástico, me parece que tiene que haber una buena oportunidad para que todos se desarrollen. Y España es un país que generalmente hace muy bien las cosas a nivel de categorías inferiores. Y eso es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que me parecerá bien. Y luego ya, pues si genera muchísimo, fantástico y bienvenido sea. Sí, claro, definitivamente. Ojalá, para bien del fútbol que así sea. Bueno, cambiamos un poco el tema y vamos a variar porque vamos a pasar ahora nuevamente al tema del fútbol masculino y los resultados de la Europa League que se han dado esta jornada. Importante porque, bueno, sigue en crecimiento y yo quiero destacar este pequeño detalle del fútbol francés porque sigue, me parece a mí, en crecimiento a nivel Europa. Ahora es el Lyon en Europa League. Las últimas 3 temporadas ha sido el Paris Saint-Germain dominando Europa a nivel de la Champions League. Entonces, ese crecimiento, a pesar de tener una liga que, pues, categoría tiene muy poca o que ha manejado muy poca en las últimas décadas, que tenía, me parece, mucho más al principio del 2000 o finales de los 90, donde existía más competitividad. En la actualidad, desde el crecimiento a nivel económico de ciertos clubes, Francia pues dejó de ser una liga y empezó a ser una liga de 1 o de 2 equipos. Sí. Yo lo que veo es que como la UEFA ha querido tanto estirar el chicle, que es lo que ha hecho a nivel de pues una Champions que pues está Estrella Roja, no sé qué, bueno, hay equipos 40 ahí, equipos. El Pafos, el Kairat y tal, hacen que la Europa League, para mí, sea de menos calidad. Entonces, fíjate, si destacan equipos franceses, un Lyon, tal, que luego, por cierto, el Niza es colista, haciendo ridículo como el Ajax, con 0 puntos en 5 partidos, pues hace que la Europa League, yo la veo muy floja. Bueno, pues está por ahí el Celta, está por ahí el Betis, está por ahí Aston Villa. Es que la Europa League se transforma cuando llegan los equipos eliminados de la Champions, ¿no? Claro, pero claro, si la Champions la amplías, tal, entonces la Conference League, ¿qué queda? Hay 4 equipos polacos, bueno, pues el Rayo Vallecano, tal. Entonces, si analizamos resultados, que es a lo que vamos,
de los equipos españoles, pues dices, el Ludogorets ha ganado 3-2 al Celta de Vigo, que le iba ganando 3-0. Y que luego es casi, bueno, la última jugada casi puede empatar el Celta, ¿no? Pero quiero decir, si tú encima no entras con ganas, lo que a mí me habéis escuchado 1000 veces, hasta el más tonto hace relojes, pues el Ludogorets se te pone 3-0 a un Celta de Vigo que en España, bueno, está jugando bien, está a partir de la posición 10 de la tabla. El Rayo Vallecano te pierde 2-1 con el Slovan de Bratislava. El Betis te ganó en casa 2-1 con el Utrecht pidiendo la hora un poquito. Este Utrecht holandés que es un equipo relativamente inferior en la liga holandesa. No sé, temporada. Es un equipo que sería una broma aquí, ¿no? Por cierto, un partido que ha sido relevante por dos cosas. Una, que es la que vamos a comentar ahora, ese tremendamente golpetazo de lesión que ha habido entre Amrabat y Isco en el minuto 4 de partido, que se han lesionado entre los dos porque iba a tirar Amrabat, se metió por medio Isco, bueno, no se entendieron, 7 puntos de sutura, vamos a ver qué lesión tiene Isco, que por supuesto no llega en el derbi sevillano, que ahora hablaremos de él. Amrabat parece que tampoco llega, salieron los dos casi en camilla, o sea, una jugada desastrosa que ya hacía mucho tiempo que no veía. Sí. Y luego un jugador del Utrecht metió un gol desde el medio campo, preciosísimo, un gol. Eso es un poco lo más reseñable del partido, pero que, bueno, pues las sensaciones del fútbol español fuera en Europa, igual que en la Champions, ha sido una mala jornada. A Luis Enrique le preguntaron, después de su partido de Champions del Paris Saint-Germain, sobre el crecimiento de la Premier League y le hicieron énfasis, que se molestó porque le preguntaron, dijo él que él no estaba allí para hablar de la Premier League, sino que pero yo creo que es algo que lo estamos viendo en todas partes, porque lo hemos mencionado nosotros aquí en Somos Cracks, en España en general, la distancia abismal que hay entre la Premier League y el resto de clubes. Sí. Se lo preguntan a Luis Enrique, prensa de Francia y esto también, para saber qué opina sobre la Premier League, porque realmente, bueno, el Arsenal es un equipo al que le han hecho un gol nada más. Sí, no, ahora vimos el equipo de Europa. Sigue, es el mejor equipo actualmente de Europa. Claro, pero aquí también hay un punto clave. Sí, para mí la Premier League está muy por encima de todas las ligas europeas, de todas, en todo sentido, administrativo, deportivo, en todo. Pero mira lo difícil que es ganar la Champions, que por mucho que sean los mejores, después de 15 años invirtiendo, el Manchester City logra una. Y el Arsenal no llega, o sea, no sé. La Copa Europa es otra cosa. Es otra cosa totalmente. Son muchos parámetros de que tienes que llegar bien en el momento clave de la temporada. Bueno, pues que ahora me da la sensación va a haber más choque de trenes, porque como ha ido cambiando las normas, ahora se volvió a cambiar esta Champions y ya los 8 primeros juegan siempre en casa la vuelta. Entonces, como todo eso ha cambiado, no sé si se van a evitar más las sorpresas, pero me da la sensación que todos han apretado más y este año va a ser más choque de trenes a partir de, sobre todo las semifinales. Sí. Bueno, y cuartos también, por supuesto, pero como los 8 van a ir muy así diferenciados en sus carreteritas, creo que bueno, pues va a ser más... De cuartos de final de cadera. Más a final, sí. Bueno. Me da la sensación que sí. Así es, bueno, ¿qué tenemos el fin de semana en la Liga Española? Partidos importantes. Bueno, el Real Madrid viaja a Girona a enfrentar su partido contra uno de los colistas. Un equipo que para mí, el Girona, muy poco tiene como para hacer frente a este tipo de partidos. Hay que ver si realmente el Real Madrid vuelve a cuajar un partido similar al que, por lo menos, y con menos errores, pero por lo menos al primer tiempo que se jugó en Atenas, con el regreso probablemente de Franco Mastantuono y otros jugadores clave. Vamos a ver, eso a nivel cronológico de posición de tabla, pues efectivamente es un Girona-Real Madrid. Vamos a ver el Real Madrid, que tiene que sacar los 3 puntos. Segunda posición el Barcelona a la vez en casa. Partido pues muy fácil para el Barcelona a priori. El Villarreal, que es el tercero, es Real Sociedad Villarreal. Visita. Que la Real Sociedad iba un poco mejorando, pero ayer mismo ya se rompió Yarzábal hasta el 2026, o sea, este mes que queda. Con lo cual es un jugador clave para la Real Sociedad. Vamos a ver el Villarreal si ahí puede aprovechar a poner en problemas otra vez a la Real Sociedad. Y en el Metropolitano también un facilísimo Atlético de Madrid-Oviedo, con lo cual el Atlético de Madrid, que está teniendo además una racha de victorias tremenda, lleva 9 victorias, el año pasado enlazó 15, en el Metropolitano de 10 partidos, 9 ganados, 1 empatado, o sea que el Metropolitano es el Fortín de Europa, vamos a decir prácticamente, junto con el Allianz Arena.
El estadio del Emirates, del Arsenal, es decir, estamos hablando de que el Atlético de Madrid en casa es uno de los equipos más fuertes del mundo, así que, bueno, pues supongo que seguirá haciendo ahí esa posición a sus rivales. Y luego, pues el partido más llamativo de la jornada es el Sevilla-Betis, ese derbi andaluz, ¿verdad? Que siempre hay mucha pelea, que encima pues no va a estar Isco, no va a estar Anthony por sanción, o sea que fíjate que el Betis va un poco, no en cuadro, pero los jugadores clave no van a estar, bastante tocado. Con lo cual, vamos a ver, que siempre se le da mal al Betis, por muy bien que esté, el derbi sevillano, pues el Sevilla tiene ahí oportunidades. Es un bonito derbi, es un partido muy abierto. Domingo 4:15. Sí. Así es, así que a verlo también y ver lo que sucede. Vamos a estar analizando el día lunes los resultados de la jornada y cómo vaya posicionándose la tabla general acá en el fútbol español, porque existe la posibilidad, ahora que están ahí tan cerquita entre Real Madrid y el Barcelona, de que cualquier resultado entre ambos pueda variar totalmente la tabla de posiciones en la Liga Española. Y la Premier League, que bueno, van a tener partidos pues también siempre relevantes. Al final hay un Manchester City Leeds United, un Tottenham Fulham, que es pues otro derbi, ya sabemos que ahí hay tantos equipos de Londres. En Londres hay 6, ¿no? 6 o 7 equipos en Londres actualmente. Creo que, no sé si son 5 este año, pero vamos, que es una locura. Y luego tenemos Crystal Palace Manchester United, tenemos el West Ham Liverpool, que el Liverpool no ha habido destitución de Slot, vamos a ver qué pasa, porque está en crisis, ¿no? Lo siguiente, el equipo de Anfield. Allí no es como en España o como en el Bernabéu, o que hay pañolada o silbidos, la afición directamente se va, y el día contra el PSV, en el minuto 80 de partido, se vio en las tribunas un montón de huecos, que esa es la manera de protestar del equipo de Anfield, que fue dramático. O sea, ver el equipo desangelado, el estadio en Anfield con una neblina, porque, bueno, pues estamos hablando de que es el equipo, lo hemos comentado aquí muchas veces, que en la historia del fútbol más dinero ha puesto en una ventana. Y que te tragues las goleadas que te estás tragando en casa. Bueno, o sea, dramático, es que es dramático. Entonces, eso. Y luego hay un increíble Chelsea-Arsenal. ¡Qué partido! ¡Buah! El domingo. Para mí, y desde que empezó la Liga lo dije, los dos mejores equipos de la Premier. Otro derbi londinenses, hay dos, ¿no? ¡Qué partido! Pero bueno, es que el Chelsea-Arsenal, pues estamos hablando de que es un partido, el Arsenal es el Chelsea, que viene de ganar al Barcelona 3-0, pero es que tú fíjate qué semana, que es que el Arsenal era Arsenal-Bayern de Múnich, que era el partido de Europa, el partido con diferencia más importante, primero contra segundo, que el Arsenal pues jugó muy bien, además da la sensación que cualquier jugador que está en Arsenal, cualquier jugador marca gol, el que entra hace la diferencia. El que entra hace la diferencia. Arteta está logrando una unión absolutamente increíble, ya está volviendo Odegaard a meterse en el equipo. O sea que, bueno, pues vamos a ver ese derbi qué pasa, porque bueno, el Chelsea está jugando muy bien, con Cucurella, con Estebao, que está jugando con extremo derecho, está jugando. Es el mejor jugador joven del mundo. Yo creo que sí, fíjate, yo creo que sí, Estebao es un jugador muy importante. Entonces, vamos a ver qué ocurre en ese derbi londinense. También hay un Paris Saint-Germain-Marsella. Ah, sí, en Francia. En Francia hay clásico. El Marsella está muy bien, ¿eh? Sí. Este año parece recapitulado. Que ha dado con la tecla, con Greenwood, con Aubameyang. El otro día remontó al Newcastle, en casa jugando bien. Tiene un equipo con Rulli, el portero. Tiene un equipo importante. Tiene un equipo bonito fuerte. Partido. Que en el Bernabéu, recordemos que en Champions League el Madrid ganó de milagro. Entonces, quiero decir que ahí ya se vio y lo comentamos, que cuidado con este Marsella. Bueno, pues está haciendo las cosas muy bien. Sí, ahí está. Hay partido importante también en Francia, es el que llama la atención. En Alemania... Es un Bayern de Múnich Sao Pauli. Ese es... Bueno... Usted póngale ahí en la cifra más de 5 goles. El Bayern München no lo sé, pero al San Pauli. Sigo diciendo y recomendando que ha salido un jugador que va el número 42 a la espalda, un chico de 18 años, Karl, en el Bayern de Múnich, que me parece asombroso, un chaval que juega con bigote, le ves y dices, este no tiene 18, pero los tiene. Tiene 45. Y juega extraordinariamente bien. El otro día, bueno, marcó el gol, luego tuvo una jugada muy bonita, pero que tiró al centro, fruto de, bueno, pues, la edad que tiene, pero es un jugador, no solo con Olise, no solo con Kane, pero que por las bandas del Bayern de Múnich, para mí, son las mejores extremos que tiene del mundo.
Bueno, cuando está también bien el Paris Saint-Germain, pues también, por supuesto, con lo que tiene con Doué, con Dembélé. Pero es un jugador muy a seguir en cuenta, un jugador joven que está rompiendo moldes. Bueno, ojalá. El Bayern München, el Borussia Dortmund, el Bayer Leverkusen, los 3 equipos más, podríamos decirlo, constantes en la liga alemana, y que también, ojo, en Europa, pues por lo menos lo que vemos son los equipos más sólidos, ¿no? Más fuertes a pelear en la actualidad, y de allí creo que hay que parar de contar, ¿no? En la actualidad, en el torneo actual, el Leipzig, pues dejó de ser ese equipo. Bajó ya. Anda a un ritmo ahí titubeante, y yo creo que es para parar de contar, ¿no? Son los 3 equipos fuertes, y el resto de la liga, pues caminando como siempre para el Bayern. Sí, veremos en la Serie A si sigue la Roma, que está dando guerra y que, bueno, no le va también en la Europa League, pero bueno, porque está con 3 victorias, 2 derrotas. Pero bueno, en Italia sí que está arriba peleando con ese Nápoles, o sea, que es líder en solitario por un punto, pero que no recuerdo yo ver una Roma que en la jornada 9 o 10 pues sea líder, porque la Roma siempre estuviese peleando, está más o menos octavo. Así que bueno, pues para los aficionados capitalinos siempre es una alegría. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Con ese Inter de Milán que está en picado esta semana en la clave, tenía el derbi con el Milan, que perdieron en casa 0-1, luego fueron al Metropolitano, perdieron en el minuto 93, así que el Inter tiene esa pequeña crisis. Bueno, pues vamos a ver que seguiremos muy de cerca siempre la Serie A. Así es. Bueno, nos despedimos, Marcos. Llegamos al momento triste, el único momento triste que tenemos aquí en Somos Cracks, la hora de despedirnos del amable teleaudiencia. Pues nada, que muchas gracias, que seguimos, que vamos a estar siempre comentando. Y bueno, no sé si damos un avance de lo que vamos a hacer en Somos Cracks. ¿Quieres hacerlo? Seguro. Bueno, vamos a hacer ya en Twitter o en X. Sí, vamos a hacer una radio. Vamos a ir avanzando poco a poco. Va a ir teniendo usted, sí. Así como Somos Cracks TV, va a tener usted también, para tener a diario información constante, Somos Cracks Radio. Así que vamos a ir poco a poco comentando en redes sociales. Así que nos tenéis que ir siguiendo. Así es. Estamos ahí todo el día haciendo cosas. A seguir en Somos Cracks TV o Somos Cracks TV. Síganos en las diferentes redes sociales, plataformas, TikTok, Instagram, Twitter, y estamos en YouTube también en el canal. Vaya a suscribirse porque poco a poco va a ir teniendo cada vez más sorpresas. Ya en los próximos días vamos a anunciar la fecha del inicio de Somos Cracks Radio. Así que vamos a tener por ahí varias sorpresas. Se unen al equipo también diferentes periodistas del plano internacional que van a estar interactuando con nosotros y con ustedes también, contándole todo lo que está sucediendo en el plano futbolístico a nivel mundial. Así que bueno, nos despedimos y como siempre yo le digo, usted recuerde que esto no solamente es un programa deportivo, que nosotros ya nos hemos convertido en una costumbre diaria. Hasta la próxima. Chao. Llegó la hora de informarse.